bendición en tu palabra, que puedas hablarnos esta noche, Señor, y podamos todos ser edificados, recibiendo tu palabra y haciendo la vida, haciendo la práctica, haciendo la rema en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, bienvenido sea cada uno. Voy a tomarme unos minutos para introducir un tema de evangelismo y discipulado. Miren, qué hermoso es alabar a Dios, reunirnos, congregarnos, decir gloria a Dios, Cristo vive y todo. Pero recuerdo yo cuando los discípulos estaban reunidos y Jesús los reprendió porque no habían creído a los que les habían anunciado que Él había resucitado, y les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Había un avivamiento tremendo en Jerusalén. La iglesia estaba ahí, los apóstoles ministrando y la palabra fluyendo, y era un avivamiento. Pero Él había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos no querían salir, como a veces a usted y a mí nos pasa. No queremos salir ya de nuestra casa, de nuestro confort, del templo, y básicamente en un momento determinado nuestra vida devocional, nuestra vida que está relacionada al templo. Pero en ese tiempo se levantó una persecución y la gente empezó a ser perseguida y fueron esparcidos por diferentes lugares. Y mientras ellos iban siendo esparcidos, iban evangelizando. Hechos capítulo 5, verso 42 dice: todos los días en el templo, diga conmigo, en el templo, y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Entonces, ¿qué se hacía en el templo? Seguramente hoy, ¿o qué hacemos en el templo? A veces alabanza, adoración, palabra, amén. Y para mucho pueblo quizá ahí se termina su vida cristiana. Pero dice que acá, no solo en el templo, sino de casa en casa. Por cierto, para que fuera de casa en casa, tendrían que abrir sus casas los hermanos para que ahí también se anunciara la palabra. Y se hacían dos cosas: enseñar, que aquí la palabra creo que es didasco y nos habla de doctrina, fundamento doctrinal, como lo hacemos los miércoles, y evangelizo a Jesús como el Cristo. Evangelizo es la palabra que se utiliza acá para decir predicar. ¿Y sabe qué significa, aparte de predicar? Llevar las buenas nuevas. Mire, qué interesante. Entonces, ¿eso dónde se hacía? En el templo y de casa en casa. Yo estoy seguro, hermano, ¿cuántos dirían: yo quiero que esta palabra se haga realidad aquí con nosotros? Eso que implica que un día tendríamos que ir a su casa. Tal vez no todos, porque no cabríamos, pero por lo menos unas 3 familias, uno que evangelice, otro que predique, y usted invitando a sus vecinos para que oigan de Cristo. ¿Verdad? No suele hacerse, no, hermanos, que es más cómodo venir a la iglesia, al templo, que es un lugar, en cambio en mi casa, y qué van a decir si no saben que soy cristiano, que a veces eso pasa. Aunque nosotros no pretendamos, anunciarlo, por la gente, yo no sé si saben sus vecinos que usted es creyente. Ah, bien, hermano, yo de que a estas alturas se lo han de imaginar, hermano. Me miran con la Biblia, que yo salgo y entro, imagino que ellos ya imaginan. No, pero de imaginaciones no se salva la gente. Ellos anunciaban, ellos enseñaban y evangelizaban. Le voy a dejar algunos puntos aquí bien importantes de la palabra. Dice Lucas 19:9: y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús visitaba las casas también. Jesús estaba en las ciudades, en las aldeas, pero también iba a las casas. ¿Y a qué fue? A anunciar la salvación en esa casa, ya que él también es hijo de Abraham. O sea, la casa que el Señor estaba visitando, aquí hay un hijo de Abraham que está perdido. Y hoy le dijo: hoy llegó tu día de salvación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa.
qué hermoso es que nosotros podamos continuar con ese ejemplo y poder llegar a alguna casa y decirles: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿verdad? Y a que usted, después de compartir tu fe, después de anunciar el evangelio, después de anunciar las buenas nuevas, usted puede decirle cuánto reciben este mensaje, ¿verdad? Y ahí, hermano, le quiero decir que fue mi principio, tal vez hace muchos años, en ese caminar. Antes de predicar en un púlpito de iglesia, pues mi púlpito fueron las casas, varios lugares. Pero esa experiencia es única, es hermosa, se las recomiendo, ¿verdad? Dice: ya que también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Verso 5, aquí estoy leyendo el 9, voy a ir al verso 5, versículo 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, esta fue la casa de Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender, le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Mire, ¿a dónde fue él? A la casa ¿de quién? De alguien que no tenía buen testimonio. Hombre, ¿cómo se fue a meter ahí el Señor? Pero como él había venido a buscar, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, por eso tenía que ir a una casa. Y cuando nosotros continuamos en la misión de él, o la gran comisión, pues no debe importarnos que en un momento determinado haya gente, tal vez los vecinos, que murmuren y digan: ¿a quién vinieron a evangelizar? Porque como que la gente de forma general tiene un prototipo de quién puede ser cristiano. Este dice: este es buena gente, este no dice malas palabras, este no tiene vicios, yo creo que este debe ser cristiano, está bueno para que sea evangélico, a él le deben de hablar. Pero el Señor vino, dice, a rescatar lo vil y menospreciado del mundo. Entonces nosotros no tenemos que tener en poco que en un momento determinado nos digan también eso. Y lo cual, esa murmuración trajo la salvación. Pues sin importar eso, en medio de esa murmuración llegó la salvación a la casa de este personaje, pero también el arrepentimiento, porque él se arrepintió y dijo: si a alguien he defraudado, le voy a devolver 4 veces más. Claro, porque usted sabe la situación de él era difícil, pero Jesús llevó la salvación a la casa de Zaqueo. Juan capítulo 21 verso 3 dice: Simón Pedro les dijo, oiga esto, hermano, después de que Jesús había resucitado, después de que Jesús pues ya no estaba caminando con ellos día tras día, entonces Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. En otras palabras, se acabó el ministerio, yo andaba con Jesús, pero ahora pues voy a regresar a la pesca. Voy a ir a desempolvar la barca, voy a ir a buscar los instrumentos de pesca, el anzuelo, la atarraya, todo lo que ellos usaban, las redes. Y ellos, o sea, los demás le dijeron: nosotros también vamos contigo. A veces eso es un descuido. Cuando descuidamos lo ministerial, cuando descuidamos la labor a la que el Señor nos ha llamado, pasa esto: nosotros también vamos contigo. Y fueron y entraron en la barca, y aquella noche, ¿qué dice? No pescaron nada. A veces así andamos nosotros, tal vez no dedicados a la pesca, pero no vendimos nada. No nos funcionó esto, no nos salió aquello. Ay, Señor, ¿por qué no me bendices? Sí, pero a él antes ya les había dado una misión: yo los voy a nombrar pescadores de hombres, gente que va a llevar la salvación. Entonces no pescaron nada. A veces nosotros nos quedamos sin anunciar las buenas nuevas y pues obviamente vamos a pescar, vamos a trabajar y no producimos tal vez o aquello que necesitamos. ¿Por qué? Porque dejamos lo primero. Y eso se lo dejo yo. No sé si alguno anda tal vez no dedicado a la pesca, pero como en este caso. Ahora, verso 5. Entonces Jesús les dijo: hijitos,
¿acaso tenéis algún pescado? Mire, le respondieron, no. ¿Y qué le iban a dar? O sea, no solo no pescaban nada, tampoco tenían que dar. O sea, en otras palabras, hijitos, ya Jesús tal vez no te va a vivir un pescado. ¿Traes ofrenda al templo? No, porque ¿acaso estoy pescando? Pues si no me está yendo bien en el trabajo, no me está yendo. Trajiste tus diezmos al alfolí, ¿y cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Ajá, es la pregunta. Jesús sabía, Jesús es Dios. No han pescado nada, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Tienen algún pescado para darme? ¿Tienen algo un pescado que me ofrende? Respondieron no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. O sea, se habían desviado, estaba por la izquierda y era por la derecha. A veces andamos así nosotros. Queremos que por el lado, la izquierda, no, que la izquierda no funcione. Pero incluso dice la palabra, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por debajo de tus pies. ¿Qué es la diestra? La derecha. Entonces dice, echad al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Verso 10. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús les dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Eso es bien interesante. Cuando nosotros venimos a Cristo, cambian los principios, cambia el oficio, deben cambiar las prioridades. Y pues ellos, o sea, dijeron, bueno, de plano que funciona, nosotros tenemos experiencia, ya se acabó el misterio, vamos a pescar porque aquí vamos a ir a anunciar ahorita. Y se fueron y no les funcionó. Entonces a ellos ya los habían llamado de ahora, pero en los últimos capítulos del Evangelio de Juan, ellos lo que están diciendo, pues vamos a la pesca, nosotros tampoco tenemos algo que hacer, vamos todos. Y no agarraron nada. Entonces, ¿por qué? Porque a ellos les habían dado un oficio. Y no solo a ellos, a nosotros también. Ahora mire qué es lo que pasa. Por eso le hablo yo en este tema de evangelismo y discipulado, los discípulos pescadores. Los discípulos que tiran la red. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuántos quieren ser de esos discípulos? Amén. Que usted le diga, Señor, hazme a mí uno de ellos también. Que yo pueda ser uno, Señor, que va a anunciar. Mire, yo creo que a veces dejamos de disfrutar muchas cosas a nivel de nuestra vida cristiana. ¿Por qué razón? Porque si bien nos va, nuestra vida cristiana está limitada a la casa, el templo, la casa, el templo. Pero no anunciamos el mensaje, no llevamos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto? No me la respondas. ¿Hace cuánto fue la última vez que le compartiste tu fe a alguien no creyente? ¿Hace cuánto? ¿Un mes? ¿Una semana? 6 meses, 1 año, nunca. Y eso te tiene limitado en tu vida cristiana. Pero es algo que la iglesia carece. Recuerdo yo en una oportunidad se tuvo una reunión de iglesias aquí en zona 18 del departamento de evangelismo. Y me llamó la atención porque yo pregunté, ¿cuántos hermanos llegaron de todas las iglesias? Como 50 hermanos. Y tal vez eran como 5 por iglesia. Y dije yo, pero la invitación había sido para todas las iglesias. Y dije yo, o sea que en ese aspecto la iglesia no está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí ahí puede hacer, por eso ponemos un departamento de evangelismo, para que ellos se encarguen. Nosotros nos vamos a encargar solo de alabar al Señor, venir y ir y venir.
Pero de este oficio el Señor quiere que usted y yo participemos. Amén. Mateo capítulo 17 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Verso 26, Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. El mar es figura del mundo. Ve a evangelizar. Ve al mar, mire qué interesante, y echa el anzuelo. A veces el Señor no te va a decir: Señor, yo cuando hay una campaña evangelística ahí, que me pongan a predicar, porque ahí sí predico. Yo no voy a pescar con anzuelo, yo la red voy a tirar para que acepten 50 de un solo. Pero a veces el Señor dice: no, quiero que empieces de lo micro a lo macro. Quiero que empieces con el anzuelo. ¿Estás pasando alguna necesidad? En este momento había una necesidad de índole económico. Había que pagar los impuestos. No tenían, pero que le estaban cobrando el impuesto tanto a Jesús como a Pedro. Y entonces ve al mar. Pedro, mire qué interesante esto. Mire el desafío. Y a veces el Señor nos desafía de esta manera. Y echa el anzuelo. ¿Qué se suponía? ¿Cuántos pescados iba a pescar? 1 por cada vez que tirara el anzuelo, porque no he visto. ¿Será que se pueden agarrar 2 de un solo con el anzuelo? No, 1. O sea, ve y evangeliza a una persona, porque hay una, y en este tanto no era el aspecto, porque estoy hablando de la pesca como figura del evangelismo. Entonces echa el anzuelo y el primer pez que saques, el primer pez, tómalo y abrile la boca. Cuando vas a evangelizar, le vas a ir a abrir la boca a los peces. Mire, aquí pasa algo interesante. Tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, ¿qué sucede cuando yo les compartía en una oportunidad a los hermanos? Y con esto concluyo acá, porque luego viene hermano Julio para hacer el llamado para cuántos van a ir a echar la red hoy. Hoy no, pues hoy se van a alistar, pero ese es el tiempo. Recuerdo a un hermano que, usando los dones que el Señor le había dado, fue a orar por un enfermo. Esta persona enferma había visitado a los médicos. Nadie podía hacer mayor cosa porque no sabían ni qué tenía. Pero Dios a él lo usó para orar y la persona enferma sanó. Y esta persona enferma era como ese pez, como ese hermano que fue visitado. Y le dijo: hermano, usted me dio lo que yo no tengo, pero usted, le dijo, yo estaba enfermo y Dios me sanó porque usted oró por mí. Quiere decir que este hermano no le llevó la salvación, porque le llevó y vio un milagro de parte de Dios, como Dios le sanó de esa enfermedad. Y le dijo: la diferencia es que yo estoy enfermo, pero ando en carro y no solo tengo uno, sino tengo varios. Pero usted me dio lo que yo no tenía. Ahora yo quiero darle a usted lo que usted no tiene. Escoja uno de los vehículos ahí, porque uno de esos es suyo. Uno puede decir: ¿tanto le dio? Sí, pero él había gastado miles en buscar su sanidad. Y gracias a Dios, dentro de la iglesia había por lo menos uno que se había dispuesto para decirle: Señor, úsame. Y se dejó usar. Y fue y oró. Fue a pie y regresó en carro. Es lo que a Pedro le sucedió. Ve al mar, el primer pez que saques, ese va a traer la bendición. Y eso es muy probable, hermano, que a ti se suceda también como un milagro de parte de Dios. Yo lo dejo aquí para pedirle al Señor que selle esta palabra por su espíritu en cada uno de nosotros. Amén.
Se puede poner de pie, por favor, un momento solo para levantar sus manos ahí y decirle: Padre, yo quiero ser uno de esos discípulos pescadores, de esos discípulos, Señor, que tal vez no van a tomar la red, sino van a agarrar el anzuelo. Y a ese pez, Señor, a esas almas que están como peces, pero están perdidos, Señor, divagando, Señor, en el mar, en el mundo, sin Dios y sin esperanza. Señor, yo sé que tú estás esperando que también uno de nosotros, Señor, o todos nosotros, digamos: heme aquí, Señor. Levanta tu voz, levanta tus manos y dile: heme aquí, Señor. Hoy he recibido un desafío, Señor. Tengo una semana, tengo días, tengo meses, Señor. Aún tengo ya años, Padre, de no pescar, de no tirar el anzuelo, de no tirar la red, Señor. Pero ahora, Padre Santo, habilítame, Señor, para que yo pueda hacerlo, Señor. En mi lugar de trabajo, Señor, que lo pueda hacer, Padre Santo, allí en el colegio, en la escuela, en la universidad, Señor, con mis compañeros de trabajo, papito lindo. Yo sé que con un propósito nos has puesto ahí, con nuestro vecindario, Señor. Te pido, Padre, en esta noche que abras puertas, Señor. Ábranos puertas para la palabra, Señor, en nuestros vecindarios, Padre, para que cada uno de nosotros, Señor, por lo menos podamos tomar el anzuelo espiritual, Señor, y alcanzar esas almas que andan como peces, Señor, en el mundo, perdidos, Señor, sin Dios, sin esperanza, pero que nos están esperando a nosotros. Permítenos, Señor, así como tú lo hiciste, anunciando en alguna casa: hoy ha llegado la salvación a esta casa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele palmas al Señor con todo su corazón.